Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. El sector ganadero en Panamá convoca una nueva protesta masiva contra el gobierno para exigir atención a sus reclamos de mejora salarial y las importaciones desmedidas de la industria. En nuestra arista económica de hoy hablamos de los pros y los contras de la inversión extranjera directa en América Latina. Para ello revisamos un estudio del CELAC. Y también le contamos que Alemania y Francia anuncian una nueva estrategia industrial para impulsar el nacionalismo comercial y tecnológico de Europa. En Economía 360 ampliamos. ¿Qué tal? De inmediato iniciamos hablando de América Latina. El gremio ganadero de Panamá saldrá nuevamente a las calles para exigir al presidente Juan Carlos Varela que cumpla con diversas demandas de ese sector. El jueves 21 de febrero próximo, miembros de asociaciones y movimientos ganaderos protestarán en la provincia de Herrera para pedir al gobierno cumplir con las 9 reformas presentadas para el sector. Exigen además una reunión directa con el presidente de la República y no con miembros del gabinete ministerial. Consideran que no han mejorado el precio de los lácteos y del ganado y también denuncian las importaciones desmedidas dentro de esa industria. De acuerdo a la Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAN, como se hace llamar, la protesta contará con el respaldo de todos los grupos del sector agropecuario y también otras organizaciones simpatizantes con su lucha, incluyendo los usuarios. Y el intercambio comercial de República Dominicana a nivel internacional superó la barrera de los 30.000 millones de dólares a lo largo del pasado año 2018. De acuerdo al Barómetro de Comercio Internacional del Centro de Estudios Económicos Padre José Luis Alemán, el país registró exportaciones por 9.473 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 20.500 millones de dólares. Con esas cifras, el saldo deficitario fue de 11.027 millones de dólares, superando el índice de 2017. De acuerdo al organismo, aunque las exportaciones experimentaron un repunte de 7% en contraste con 2017, no fueron suficientes para reducir el déficit comercial. Entre los principales destinos de las exportaciones figuraron Estados Unidos, Haití y la India. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viene a terminar la tarea de su antecesor, Michel Temer, cuál es poner en manos privadas varios aeropuertos de ese país. El gobierno ratificó su propósito de privatizar unos 12 aeropuertos del país en marzo de este año. Con esa medida, el gobierno aspira a recibir unos 940 millones de dólares con el fin, supuestamente, de mejorar el servicio y producir empleos. Ya en enero pasado, Bolsonaro, de hecho, había anunciado una rápida atracción de inversiones, dando concesiones de ferrocarriles, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias. Sin embargo, el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gómez de Freitas, ya había adelantado que el gobierno iba a privatizar todos los aeropuertos del país en los próximos 3 años. La Asociación de Inversores, Abradin, pidió por su parte al Ministerio Público de Brasil investigar la venta de la división comercial de la empresa Embraer al estadounidense Boeing. De acuerdo a las cuentas de Abradin, para quedarse con el 80% de la división comercial de Embraer, Boeing debió hacer una oferta de 15.000 millones de dólares a todos los accionistas del fabricante brasileño. El cálculo se realiza a partir de cláusulas del estatuto de Embraer y, sin embargo, el acuerdo presentado por Boeing fue de 5.300 millones de dólares. El grupo de inversores afirma que no hubo una divulgación a los inversores sobre los métodos que se utilizaron por las empresas para llegar a ese número. Y en otro tema, los gobiernos de Venezuela y Serbia constataron el buen estado de sus vínculos políticos y de amistad. Este martes, el viceministro para Europa de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ivan Gil, y el vicepresidente del gobierno de Serbia, Ivica Dačić, sostuvieron un encuentro en el país balcánico. Las autoridades venezolanas aplaudieron la posición de Belgrado sobre el apoyo moral a Caracas ante el asedio que sufre la nación y también ambas partes coincidieron en la necesidad de resolver los problemas a través del diálogo. Venezuela prevé profundizar la cooperación mutua con Serbia en las áreas de economía, política,
ciencia y tecnología y también militar. La agenda de visita del funcionario venezolano incluye un conversatorio sobre la realidad venezolana en la Universidad de Belgrado, un encuentro con intelectuales y artistas y movimientos sociales y también una audiencia con diputados de la Asamblea Nacional que integran el Grupo Parlamentario de Amistad Serbia-Venezuela. Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ponen precisamente en contexto el alcance de las sanciones de Estados Unidos a la estatal venezolana PDVSA. Para ello lo mostramos para que lo tengan en referencia, ahí lo tienen en pantalla. El CELAC sostiene que las sanciones del Tesoro estadounidense a PDVSA tendrá un impacto negativo, mire esto, no solo para el sector petrolero de Estados Unidos, sino también para la economía estadounidense en general. Afirman que las petroleras de Estados Unidos tienen cada vez mayor interés en resolver la situación y ponen como ejemplo los precios del barril que aumentaron en 3% el 29 de enero, justo cuando se anunciaron las sanciones a la estatal PDVSA y el robo de sus activos a través de Citgo. Prevén además que esta medida exprimirá las refinerías estadounidenses que dependen del crudo pesado y barato que proviene, debo decir, de Venezuela. Sobre este tema, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes también las acciones desestabilizadoras que pretende Estados Unidos contra Venezuela imponer mediante la supuesta ayuda humanitaria. Igualmente se refirió a las repercusiones que ha dejado el boicot económico de la Casa Blanca al país suramericano. Escuchemos. Medidas económicas coercitivas unilaterales y por tanto ilegales son aplicadas crecientemente contra la hermana República de Venezuela. El embargo o el congelamiento de activos financieros en terceros países, las presiones tremendas que se producen sobre gobiernos que realizan suministros a Venezuela, incluso a la industria petrolera venezolana, las presiones sobre bancos de terceros países para impedir transacciones financieras legítimas, incluso en terceras monedas, la confiscación, prácticamente robo, de la subsidiaria de PDVSA en los Estados Unidos u otros intereses asentados en ese país. Estas medidas configuran una gruesa violación del derecho internacional y también del derecho internacional humanitario, provocan privaciones y daños humanos y son totalmente incompatibles con hipócritas llamamientos de los mismos responsables de la aplicación de esas crueles medidas a prestar ayuda humanitaria. Bien, con las palabras de Bruno Rodríguez hacemos nuestra primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso abrimos nuestro expediente económico y hablamos de los pros y los contras del índice de inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Esto y más a la vuelta, quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta, momento de abrir nuestro expediente económico. Los gobiernos de América Latina buscan ansiosamente captar grandes flujos de inversión extranjera directa. La inversión se suele entender como un importante componente de ayuda al desarrollo productivo nacional, ya que, de hecho, puede ayudar a contribuir al crecimiento, al empleo y al impulso de las exportaciones. Sin embargo, existe una diversidad de estudios que revelan un resultado muy distinto. La CELAC, por ejemplo, arroja importantes datos sobre eso. Veamos. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la llegada de capitales extranjeros. De hecho, en 2011, los flujos de inversión extranjera directa a la región alcanzaron una cifra récord luego de un acelerado crecimiento iniciado en la década de 1990, impulsado por las reformas estructurales generalizadas en ese momento. En 2016, los flujos entrantes equivalían al 3,6% del PIB de los países de América Latina y el Caribe, una cifra muy superior al promedio global de alrededor de
2,5%. Siguiendo los datos del Banco Mundial, los principales países receptores de inversión extranjera directa en la región son Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Estos 5 países concentran más del 90% de la inversión extranjera directa total. Dentro de ese gran espectro que es la inversión extranjera directa, en varios países latinoamericanos el principal inversor es Estados Unidos. En 2015 concentraron el 84% de la inversión extranjera directa de dicho país, mientras que en países como Bolivia, Chile y Uruguay son otros los principales inversores. Según la CEPAL, los países de América del Sur tienen una mayor presencia de capitales europeos. Según CELAC, en Latinoamérica la inversión extranjera se ha dirigido sobre todo a los servicios públicos, al sector financiero y particularmente a la explotación de recursos naturales. Indica que la desregulación ha permitido su ingreso al sector financiero sin restricciones, mientras que las garantías otorgadas a los inversores a través de tratados de inversión internacionales o bilaterales fueron una licencia para entrar masivamente a explotar recursos naturales sin riesgos ni ataduras. En muchos casos, las inversiones no se emplean para mejorar las capacidades productivas de las empresas nacionales, sino para dar paso a la compra de ellas, fusiones y adquisición de patentes. De acuerdo con la CEPAL, en 2015 los flujos mundiales de inversión extranjera directa aumentaron un 36%, empujados por una ola de fusiones y adquisiciones, sobre todo transfronterizas, concentrada en los países más desarrollados, especialmente en Estados Unidos. En cambio, la inversión extranjera solo creció en 9 países de la región entre 2015 y 2016, siendo los más destacables Bahamas, Panamá, Colombia, República Dominicana, Brasil y Paraguay. Dentro de este grupo, Brasil aumentó un 5,7% sus ingresos de inversión extranjera directa en 2016 y se mantuvo como el principal país receptor en la región con 78.929 millones de dólares. Esto supone el 47% del total. Respecto a la proveniencia de las inversiones, pues hay grandes diferencias en función de los países receptores. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿A los inversores o a los países receptores de la inversión? Veamos. Según la CEPAL, entre 2006 y 2012, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera directa representaron el 92% de la inversión extranjera directa recibida, lo que muestra el potencial de generación de ganancia de esta inversión debido especialmente al crecimiento de los precios de las materias primas en ese periodo, y también muestra que la inversión extranjera directa no genera fondos frescos de divisas, sino que los extrae de las mismas economías receptoras. El informe de CELAC añade que una parte importante de esas utilidades son repatriadas por los capitales extranjeros, aproximadamente el 55% dependiendo del país y el periodo, lo que se traduce en que grandes cantidades monetarias de divisas vuelan de Latinoamérica cada año, agravando el problema de la restricción externa, dificultando el desarrollo económico. Según CELAC, tan solo en concepto de repatriación de utilidades de la inversión extranjera directa, entre 1990 y 2016, de Latinoamérica salieron más de 935.000 millones de dólares, monto similar al PIB anual de México o de Corea del Sur. Además a todo esto, hay que decirlo, hay evidencias robustas de que la inversión extranjera directa ha contribuido precisamente a incrementar las brechas de ingreso en la región y por ende las tasas de desigualdad y pobreza. Varios estudios identifican las diferentes políticas y actitudes de los gobiernos frente a la inversión extranjera directa que determinan el éxito o el fracaso de esta última en contribuir con las economías receptoras. Esto es evidente si consideramos la naturaleza real de la inversión extranjera directa. Es canalizada principalmente por corporaciones multinacionales, cuyo objetivo, como el de cualquier otra empresa, es maximizar sus ganancias, algo que no siempre puede ser compatible con los objetivos de desarrollo de un país, sobre todo en economías en vías de desarrollo. Para América Latina, según estimaciones del CELAC, en las que consideró a 13 países entre los años 2000 y 2014, no se encontró que los flujos entrantes de inversión extranjera directa hayan tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza en la región. Sin embargo, la estabilidad económica, el mejoramiento de la infraestructura, del capital humano y del crédito doméstico sí favorecieron la reducción de la pobreza en dicho periodo en América Latina. Estos resultados se explican por el hecho de que en la región hay evidencia de que existió un desplazamiento de
empresas locales causado por las empresas extranjeras, lo que puede ocasionar que se destruyan más empleos de los que se crean con la llegada de las transnacionales, sobre todo en una región donde la mayoría del empleo es generado por pequeñas y medianas empresas. Además, hay evidencia de procesos débiles de globalización, es decir, que las actividades económicas de las transnacionales no logran conectarse íntegramente con el resto de la economía local, como sucede con el caso del sector automotriz en México. Finalmente, también existe evidencia de una insuficiente capacidad de absorción de la tecnología traída por las empresas extranjeras en la región, derivada de los problemas que en torno al capital humano enfrentan nuestros países. Mire, en conclusión, hay datos que indican que la inversión extranjera directa se ha convertido incluso en sinónimo de subdesarrollo, depresión económica y contracción del potencial productivo, especialmente en América Latina. Aún así, por estos días, la suma de dólares conseguidos en el extranjero parece medir el éxito de gestión de los líderes mundiales. Pero lo importante no es la cuantía, sino el destino y el uso de ese dinero. Sacar provecho de ella depende de la aplicación de políticas socioeconómicas activas e integradas de los estados. Con esta información nos vamos entonces a una segunda pausa de Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, economía más allá de las fronteras de América Latina. Quédese con nosotros, ya venimos. Economía más allá de las fronteras de América Latina. Hablamos de Europa. El ministro de Economía francés Bruno Le Maire, junto a su homólogo alemán Peter Altmaier, anunciaron este martes una estrategia industrial común para la Unión Europea con el objetivo de crear nuevos campeones industriales. ¿De qué se trata? Le Maire dijo que la estrategia industrial será presentada a los demás países miembros de la Unión Europea y explicó que el memorando propuesto con Alemania se apoya en 3 pilares básicos, a decir, la innovación y su financiamiento, modificar las reglas europeas que a su juicio son de otro tiempo luego del fracaso de la fusión ferroviaria entre Siemens y Alstom, y por tercer lugar, proteger las industrias europeas cuya tecnología más avanzada debe seguir siendo europea, según él. Por su parte, Altmaier dijo que como primer proyecto concreto, Alemania y Francia cooperarán en la producción de baterías eléctricas, para lo que Alemania ya destinó un fondo de 1.000 millones de euros y Francia 700 millones de euros. Es un día importante porque después de meses de trabajo entre Peter Altmaier, entre Alemania y Francia, acordamos la definición de una estrategia industrial para Europa que se propondrá a nuestros socios europeos. La economía internacional está interrelacionada y es por eso que queremos evitar las guerras comerciales si es posible. Pero eso también significa que debemos estar listos para defender nuestros intereses si somos presionados de una manera más injusta. El secretario de Negocios británico Greg Clark calificó como un golpe para toda la economía británica la decisión de Honda de cerrar su única planta en Reino Unido en 2021. En un debate en el Parlamento británico, Clark lamentó la decisión del fabricante japonés y señaló que 3.500 trabajadores se quedarán sin empleo. Adelantó que se reunirá con representantes sindicales de la ciudad británica de Swindon para garantizar que los empleados de Honda encuentren nuevas oportunidades laborales. Clark, además, descartó la posibilidad de que el Brexit haya influido en la decisión del fabricante de automóviles japonés, mientras, en respuesta, la secretaria de Negocios del Partido Laborista, Rebecca Long Bailey, afirmó que precisamente la decisión de Honda sí se dio a causa del Brexit, que según ella causó incertidumbre y socavó la confianza empresarial. No voy a subestimar el amargo golpe que esto representa para los 3.500 trabajadores calificados y dedicados de Honda en Swindon y sus familias, para las muchas más personas y empresas que abastecen la planta y para la ciudad de Swindon. Lo que ha representado es que estoy orgulloso de estar en casa durante 34 años en una de las mejores fábricas de automóviles del mundo. Es un golpe para toda la economía británica.
La razón por la cual Honda y Nissan empezaron a producir en el Reino Unido, en primer lugar, fue porque era un buen lugar para ubicar su fabricación, algo que debió haber cambiado. Podría ser el malogrado Brexit del gobierno que causa caos e incertidumbre y socava confianza empresarial. El secretario también alude al acuerdo entre Japón y la Unión Europea, que imponen aranceles ceros en un momento en que no sabemos cuáles serán nuestros aranceles, como Airbus, Nissan, Ford y Jaguar. Land Rover ha dejado de invertir o recortó puestos de trabajo como resultado directo de la incertidumbre. Y si hablamos de economía global, la Organización Mundial del Comercio advierte que el comercio mundial tendrá una desaceleración en el primer trimestre de este año. Entre las causas están las tensiones comerciales y los riesgos políticos. Los detalles a continuación. El indicador de perspectivas del comercio mundial que elabora trimestralmente la Organización Mundial del Comercio, compuesto por 7 conductores del comercio, mostró una lectura de 96,3, la más débil desde marzo de 2010. Dicha lectura, que está por debajo de 100, señala un crecimiento inferior a la tendencia comercial. El índice se elabora midiendo las tendencias de 7 variables, desde la venta de automóviles hasta las exportaciones, el transporte aéreo de carga, las evoluciones de los componentes electrónicos o los productos agrícolas, y todos mostraron contracción, salvo el transporte marítimo de contenedores y el volumen de comercio total. La OMC señala que la bajada simultánea de dichos indicadores relacionados con el comercio resalta la urgencia de reducir las tensiones comerciales que, junto con los continuos riesgos políticos y la volatilidad financiera, podrían anticipar una desaceleración económica más amplia. Del mismo modo, la OMC agrega que el comercio mundial se reduzca un 3,7% en 2019, 2 décimas menos que en 2018, y las estimaciones podrían revisarse hacia abajo si las condiciones de los intercambios continúan deteriorándose. El saldo de la balanza comercial de la eurozona decreció en 2018 más de un 17% en comparación con 2017. Datos difundidos por la Oficina Europea de Estadística revelan que las exportaciones de bienes de la eurozona apenas crecieron un 3,7%, mientras las importaciones se incrementaron un 6,2%. En el último mes de 2018, las exportaciones cayeron en 2,5% hasta llegar a los 176.500 millones de euros y las importaciones aumentaron en 1,9% hasta los 159.500 millones de euros. Así las cosas, el superávit subcomercial se situó en diciembre en los 17.000 millones de euros, más de un 30% por debajo al registrado en el mismo lapso de 2017. Y Rusia dominará el mercado de hidrocarburos hasta 2040. No lo digo yo. Así lo consideran los analistas de la compañía petrolera británica BP, que hacen énfasis en que para 2040 Rusia satisfará el 5% de la demanda mundial de recursos energéticos, copando el 14% de la producción mundial de petróleo y gas. Asimismo, refieren que la producción de oro negro crecerá en Rusia hasta alcanzar los 12,5 millones de barriles diarios para 2040. Y bien, ahora llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos iniciando, como de costumbre, con el precio del barril intermedio de Texas WTI, marca $56,27. Se encuentra al alza, subiendo 0,31%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $66,21. En su caso, se encuentra a la baja, 0,47%. Y finalizamos con el crudo venezolano, que marca 381,53 yuanes. Se encuentra al alza con 0,98%. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactV. Hasta la próxima.